Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico. El día de ahora, bueno, ya estamos en agosto, ya vienen casi las vacaciones de agosto también. Y bueno, con un nuevo tema, nuevos cursos, ahorita les contamos. Y bueno, por favor, Daniel, preséntate. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente al café de hoy. Mi nombre es Daniel Ibarra, sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Dan. Y bueno, si se acuerdan de esta película, hace un año, cuando no sabíamos que éramos felices y podíamos ir al cine, todo era normal, la vimos o la debieron de ver, no, creo que sí es la última película de Guillermo del Toro, ¿no? Bueno, que está en Que ha producción. sacado, sí. Ajá. Entonces, bueno, si se acuerdan, hace un año la vimos, la película, esta famosa película, ahora está, bueno, ahí está en Prime, pero no, ¿cómo se llama? En Amazon. Sí, en Amazon Prime está. Es donde está, y bueno, entre otras plataformas. Pero bueno, el día de ahora, bueno, como ya lo vieron en la propaganda, bueno, la publicidad, mejor dicho, vamos a analizar lo que es la película de historias de miedo para contar en la oscuridad de Guillermo del Toro. Así que bueno, sin más, le doy la palabra aquí a Daniel, por favor, para que ahora sí nos cuente y nos dé el norte y la directriz. Por favor, Daniel. Gracias, doctor. Bueno, el día de hoy, así como usted señala, el día de hoy tenemos una película que no solemos hablar de películas de terror, que en esta ocasión, pues digamos que es una película de miedo, es un miedo bastante adolescente, bastante infantil. Sin embargo, pues recordemos que el miedo sigue siendo miedo para niños, adolescentes y adultos. Igualmente el terror nos va a remontar a nuestras raíces, nos va a remontar a nuestro propio inconsciente, a nuestras propias vivencias, y por lo tanto, no importa la edad que tengamos, algo puede salir por ahí. Las películas de miedo van a generar en nosotros diferentes reacciones. Me ha tocado estar en salas de cine donde las personas por el miedo están risa y risa, no se pueden controlar. Otras personas que están siempre a la expectativa, esperando que salga el brinco ahí para gritar. Otras personas que de plano se tapan los ojos. Y las personas que simplemente están disfrutando de la narrativa de la película. En esta ocasión es una película, como les decía, de un terror, maneja un terror suave, pero a final de cuentas, ahorita que desmenucemos poco a poco, vamos a ver a través de estas diferentes historias cómo aparecen conceptos de pronto a los cuales aplicamos el psicoanálisis, las prohibiciones principales, por ejemplo, que aparecen, y sobre todo la manera en la que está narrada esta historia, estas historias de miedo para contar en la oscuridad, tienen ese formato de las leyendas urbanas, ese formato de la historia que te cuenta el primo de un vecino, la historia que te cuenta algún familiar. A ver, no, ¿me quedé solo o no me quedé? Ah, no, se hizo chiquito ya. Sí. Para que se despierte, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues también hace que el espectador se atraiga también por la historia, porque no la ves tan de lejos, no es como las típicas películas de la masacre de Texas y entonces piensas a que, pues bueno, yo vivo en Guadalajara y a mí que me va a andar haciendo un asesino en Texas, ¿no? Estas son historias que te despiertan los terrores, te despiertan las pesadillas que todos podemos llegar a tener, que todos podemos despertar durante la noche y tener ese pensamiento, porque está manejando justamente esta parte de un terror infantil, de un terror que de alguna o de otra manera todos ya atravesamos y por lo tanto de una u otra manera nos puede llamar la atención. Son historias que en un primer momento aparecieron ahí en algunas publicaciones en un cómic por ahí de los 80s, del 81, si mal no recuerdo ese libro, y que si tuvieron la oportunidad el año pasado de asistir a la colección de Guillermo del Toro aquí en el Musan Guadalajara y que después dijeron que iba a andar por ahí en diferentes partes del país, que ya no supe de verdad si ocurrió o no ocurrió. Que yo sepa, no ocurrió. En la exposición de En Casa con Mis Monstruos había justamente ilustraciones originales de esta película y que podíamos ver, por ejemplo, a Harold, el espantapájaros por ahí en uno de los cuadritos de la exposición.
Esta película, pues bueno, como buena mercadotecnia nos la venden en México como una película de Guillermo del Toro, aunque Guillermo del Toro participa solo en la creación de la historia como tal. Es dirigida por otro director, por André Obredal, que él nos trajo una buena película. A quien le guste el género del terror, una de las mejores películas que he visto es la de La Morgue, le llamaron La Mm, Morgue, o La Autopsia de Jane Doe. Por ahí, si les gusta el terror y no la han visto, se la recomiendo. Pues bueno, sin embargo, vemos de pronto esta parte dentro de la historia, esta forma de ser de Guillermo del Toro, infantil, basada en los monstruos, basada en la fantasía, y que por eso puede llegar a agradar. A quien está esperando una película con mucha sangre, a lo mejor, a quien está esperando asesinatos y demás, pues ocurren, pero de una manera mucho más suave, y que a lo mejor les podrá parecer aburrida, tediosa, yo qué sé, pero entretenida a final de cuentas, y vamos a tener mucho de qué hablar respecto a psicoanálisis. así es, bueno, sí, como dice, este Guillermo del Toro se caracteriza por tener digo, es amable con el espectador con respecto al terror, digamos, ¿no? Hasta a mí me gustan porque ya sé que no me voy a asustar ni va a salir sangre, toda la cosa, y, bueno, sí, un terror normal, bueno, normalito, pues así, aguantable, pues. Y bueno, como tal, eso es digo, su característica, que no se va acá todo al gore, bueno, algo más pesadito. Uh -huh. Y bueno, o también al susto fácil tampoco no aparece. Y bueno, digamos, esta parte de los miedos infantiles, que como viene en la película, dicen, bueno, digámoslo así, los protagonistas que han crecido desde niños con esas historias, bueno, de la casa, bueno, de Sara, del, ¿cómo se llama? Bueno, el caminante, bueno, El todos ellos Harold. ahí que aparecen, que desde los niños se los contaban y que les tenían miedo a los niños, pues, y ya que crecen, como que quedan como con recuerdos y que no les gusta bueno, el acordarse, por supuesto, de eso, ¿no? Y resulta que, bueno, digamos, estos miedos infantiles se vuelven realidades ya de adultos, ahí como tal aparece ahora sí, pues no que una leyenda nomás, pues resulta que sí era cierto, ¿no? Bueno, no solamente bueno, aunque lo vemos aquí en la película, bueno, son historias muy específicas, pero también digamos, a nivel de lo común de nosotros, que nos han contado historias a nivel familiar, a nivel de leyendas, a nivel bueno, de la ciudad y de todo, y que ahí están presentes y se supone que son historias y que uno no las espera y resulta de que en ocasiones ya de adulto pues aparecen esos indicios como que sí es cierto, como que no, y es cuando uno empieza a sospechar de que quizás haya algo más que, digamos, fue realidad, pero se convirtió en una historia, como de un cuento, y pues resulta que sí hay algo de cierto en esos cuentos, ¿no? Digamos, incluyendo tanto los cuentos de hadas como las historias que vienen aquí, que bueno, son miedos que, bueno, que al fin de cuentas lo que es, perpetúan los miedos infantiles, los mandan a los miedos adultos, y que son miedos que siempre van a estar presentes con nosotros, aunque lo veamos como infantil, pero bueno, digamos, el estar solo en una casa o sin los padres o sin el amor o esta historia de la niña que se le va a su mamá y nadie explica por qué se fue y así nomás de nada, siempre viene, bueno, las culpas y todo eso, que al fin de cuentas es también lo que uno siempre va a cargar a lo largo de la historia, de la vida, pues. Y que también un dato curioso es de que esta película la hace la CBS, la CBS, que es la misma productora que hizo las famosas historias o la serie de Dimensión Desconocida. No sé si se acuerdan Sí. de ella. En blanco, bueno, ahorita están las de blanco y negro. Creo que también en Prime, en Amazon Prime está la primera temporada de Dimensión Desconocida, pero acá pueden conseguir los DVDs también que son 5 temporadas acá por fuera, entonces también son interesantes porque más o menos es como la misma línea, al fin de cuentas, de ese terror soft, como dices, y bueno, y por esa razón produjeron esta película de Guillermo del Toro, porque bueno, tienen esa característica de, bueno, ese historial de Dimensión Desconocida también, la CBS. Listo. Ahí, pues el mismo nombre lo indica, ¿no? Son historias, a final de cuentas son cuentos. Y los cuentos
se desarrollan en una cultura por algo y sirven para educar a los niños. Cuando uno no quiere que los niños salgan de noche, entonces vienen las historias de no salgas porque te va a robar el robachicos, el ropavejero, que va a pasar el tlacuache, el señor del costal, etcétera, etcétera, ¿no? Sirven para educar a los niños dentro de una sociedad y estas historias es lo que van a determinar y que cada uno de los adolescentes, de los niños que participan en la película van a tener su propia historia porque les va a llegar ese castigo, llamémosle, impuesto por la sociedad por haber cometido un crimen o haber cometido un pecado ante los ojos de la sociedad. Vamos a hablar ahorita un poquito de cada una de estas historias y que por qué afectan a cada uno de los personajes. Ese va a ser entonces la piedra angular de esta película. Se va a tratar entonces a una especie como de la película de eso, donde cada niño va a tener su propio terror, donde cada niño va a tener que expiar su propio miedo. Así también pasa en esta película. Y algo muy similar, están pasando de la niñez a la adolescencia, están atravesando esta parte de cambios que mismo en la película nos hablan, ¿no? Están empezando una etapa donde les interesa a los niños o donde les interesan las niñas como pareja. Hablan de que es su último Halloween, hablan del cambio de la etapa de lo que vendría siendo como la secundaria, la preparatoria. En el caso de la primera historia de Tommy, si mal no recuerdo, sí, Tommy, bueno. que él se quiere ir a la guerra en Vietnam porque está ambientada en 1968 la película. Entonces, bueno, es una etapa de cambios y sabemos que la parte de pronto de la adolescencia da miedo y genera temores que en la infancia ni siquiera los tomas en cuenta, ni siquiera los consideras, porque como toda etapa de cambio, lo que va a hacer es desestabilizar el psiquismo de las personas y despertar entonces los miedos pues, más profundos a lo mejor que podamos llegar a tener. Bueno, doctor, ¿le gustó la película o no le gustó la película? Sí, desde la primera vez sí me gustó la película, esta vez también la disfruté otra vez, ahora sí ya más ampliamente, ya tranquilamente viéndola, así ya toda la historia, porque no me acordaba de unas escenas, pero ahora sí ya pues es la historia de los amigos, y que cada uno va, como dices, a enfrentarse a su miedo o se los va a comer el miedo, pues al fin de cuentas, por no distinguir esta realidad de ficción, por seguir teniendo, digamos, estos miedos y también como estas culpas, ¿no? A fin de cuentas, eso es la parte, se me hace curioso, bueno, tanto en la historia como a nivel, de la clínica, de que las personas traen esas fantasías inconscientes, esas culpas inconscientes de la infancia y no se las pueden quitar. Y más ahorita que están diciendo aquí en el comentario de que duérmete porque el coco se va a venir. Dices, es una ficción, ¿no? Dices, bueno, ¿quién se va a dormir sabiendo que va a venir un monstruo y que anda por ahí rondando? Es algo ilógico, pues. Pero bueno, en la infancia, en todos estos cuentos, dices, bueno, son de miedo, son de terror, y no sé qué tanto sea el objeto de contarnos esas historias de miedo en la infancia, o de que cuando llegamos a la realidad o a la adultez no sea tan feo o tan pesada como se piensa, o es solamente como para disimular tantito, nos están preparando para algo más terrorífico que pudiera ser la realidad. Entonces dices, bueno, pues ¿cuál es el objetivo de las historias de terror en la infancia? Pues, ¿no? ¿Para qué le va a servir al adolescente y al adulto? O es una preparación para eso, a fin de cuentas, y que, bueno, es parte de, ¿no? Las historias de terror, pues siempre están en la infancia, presente, bueno, si te acuerdas desde Chucky, bueno, en los 90, si van para allá. Entonces siempre esa parte de que en la infancia hay cosas terroríficas o se puede convertir en algo terrorífico, bueno, como el abandono de la chica, ¿no? De la protagonista de la madre, pues sí, eso es algo más fuerte, no le puede pasar a un niño, ¿no? Ahí como tal, es un trauma muy grande. El chico Ramón, que le huye a la guerra, ¿no? Y al final tiene que enfrentar la guerra, pues también es un miedo
terrible el enfrentarse a eso que tú no quieres y sabes que pues, te van a matar, ¿no? Como le pasa a su hermano, pues es lo más seguro. Entonces es como que los cuentos de terror en la infancia sirven para prepararse para ahora sí el terror literal de la adultez o de las cosas que se van a enfrentar, como el abandono, la guerra, el trabajo, bueno, el abandonar la familia, pues a fin de cuentas. Entonces, pues la película refleja esa parte y bueno, te hace acordar pues, de tus propios miedos o de tus propias historias y dices, bueno, la superé, no la superé y ahí están presentes pues al fin de cuentas, ¿no? Creo yo. A través de la fantasía, entonces, superar o prepararnos para la realidad, ¿no? Va a ser la Exacto. función. Y pues bueno, basándonos en esta cuestión del estudio del miedo, del terror, podemos irnos con Freud hacia lo ominoso o con Freud en los miedos arcaicos también que nos habla por ahí en el libro del malestar en la cultura y nos vamos a encontrar Sí. también en la película, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el miedo a la hiperpotencia de la naturaleza, vamos a tener el miedo o el sentimiento de indefensión a la naturaleza, a la oscuridad, a la soledad, a los dobles, al cumplimiento del mismo deseo que también genera miedo, genera terror. Y también cómo a través del miedo, este es un fenómeno que se ve en muchísimas sociedades, que es a través del miedo producir la obediencia. Nos está hablando de un tipo de super yo, en el que en estas sociedades impera un super yo entonces tiránico, en el Sí, cual no claro. obedeces por normativa, no obedeces por moralidad, sino que estás obedeciendo por la imposición a través del miedo y del terror. Y es lo que va a pasar en la película, a final de cuentas. Eh, cada que tenemos un miedo es confrontarnos inconscientemente ante la castración, es enfrentarnos ante la prohibición y hacia el castigo. Usted nos hablaba ahorita hace un momento de la culpa, pues no es otra cosa más que el super yo por ahí diciéndonos y dictando que no hicimos bien o que no obramos de la manera que el mismo super yo hubiera esperado. Nos vamos entonces ahora sí ya de lleno con la película que por aquí nos habían estado preguntando cuál película es la de No, Historias de Miedo para contar en la oscuridad del año pasado, se estrenó en agosto del año 2019. pasado, hace un año en el 2019. Pues Espérame bueno, tantito, Dan. Déjame decir algo con respecto de lo que decías ahorita que lo dijiste. uh-huh. Con ese super yo tiránico que dices, que se le impone, bueno, a los niños y a la sociedad y a las personas en general, ¿no? Que digámoslo así, con los niños, y como lo dices, es la única manera que hay para educar a los niños, digamos, su lado del ello, su lado salvaje, su lado primitivo, para poder infundir respeto, para que obedezcan la ley por medio del miedo, pareciera que sí, digamos, la respuesta para mí que sería, el miedo se necesita para que las personas y los niños en primer lugar respeten la ley, porque por las buenas, digamos así, ¿qué niño entiende por las buenas? Es muy raro, igual, ¿qué persona o qué de sociedad entiende por las buenas? Digamos, pues el uso del cubrebocas ahorita dices, por las buenas, nadie lo va a usar, pero si les dices, ay, te vas a morir o te vas a contagiar y qué sé yo, ahí sí, digamos, ahí sí se lo creen y no lo ven como por las buenas. Entonces pareciera que el miedo, que este super yo tiránico social y personal, pareciera que es en ocasiones la única manera en que hace que las personas obedezcan algo que quizás, es así que venga el robachicos, como dicen aquí, quizás no esté así, pero sí expone a la persona y a los niños, ¿no? Es cierto que hay los niños que no pueden medir tanto el peligro, y se pueden exponer a muchas cosas y que en ocasiones si va a pasar cosas así feas. Entonces, si no fuera por este super yo tiránico, por estos miedos, pues entonces habría muchos más accidentes, muchos más tragedias que Uh-huh. las que existen y eso que hay muchas, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí sí es una herramienta de los padres y de la sociedad y del, bueno, gobierno de tener que infundir miedo para que las personas obedezcan, ¿no? Porque por las buenas, ¿quién lo va a poner así? Ah, sí, pues muy, bueno, ya si de adultos, ¿verdad? Todavía de niños mucho, pero ahora sí, Daniel, ya, perdón por la...
Muy bien. Ahora sí. Bueno, la historia a grandes rasgos se trata de tres amigos, después se va a incorporar un cuarto, que en el Halloween de 1968 quieren de pronto ahí vengarse del malo de la película, o del que pareciera que es el malo de la película al principio, el gandallita del colegio de ahí de la escuela, y que terminan huyendo a final de cuentas y llegan a una casa embrujada con una historia, es la historia de Sara, que según se comentaba, Sara envenenó a unos niños y que por eso la encerraron en un manicomio y terminó suicidándose. Y la leyenda cuenta que cuando vas a esa casa embrujada y pides a Sara, que era una buena escritora o una buena narradora de cuentos, que te cuente una historia de miedo, por ahí se escuchaba la voz de esta mujer contando historias de miedo. De eso se trata o es la premisa de la película. Sin embargo, lo que va a pasar es que se van a encontrar un libro que conforme va pasando la película, en el libro aparece así de la nada historias de miedo enfocadas a cada uno de estos personajes y cuya finalidad a final de cuentas es matar a cada uno de estos niños, por llamarle de alguna manera matar o desaparecer, y que me parece una buena metáfora porque generalmente decimos estoy muerto del miedo o estar muerto del miedo, a final de cuentas pues hace alusión de. Tenemos entonces a Estela, que es el personaje principal, que viene de una historia de abandono, ya nos adelantaba Doctor, donde vive con su papá con esta presión de la culpa, porque todo el mundo le dijo que por su culpa se fue su mamá, y entonces ella está, a pesar de que también es una gran escritora, tiene que expiar su propio pecado, su propia culpa, quedándose a cuidar a su papá hasta sabe cuándo, ¿no? Hasta que se muera, yo creo, de viejito el papá, ella se quedaría ahí. Vamos a tener a Augusto o Ogi, que le llaman en la película, que va a ser un chico mucho más maduro probablemente que el otro de los amigos y que ya empieza a tener o que ya estaba interesado en algunas mujeres. Esto va a ser importante para hablar ahorita un poco de su historia. Vamos a tener también al otro ¿no? de sus amigos, a Chuck, perdón, o Carlos, como hayan visto la película, que él va a ser el personaje bromista, ¿no? Va a ser el personaje que le va a meter ahí la comedia de pronto, va a ser el miedoso, va a ser un personaje ahí también importante. Va a aparecer también su hermana, la hermana de Chuck, que va a ser Ruth, que es la típica, el típico prototipo de jovencita estadounidense, bonita, rubia, interesada por los chicos de la escuela, que todos la voltean a ver. Y también vamos a tener a otro que se agrega, que va a ser el personaje de Ramón, que al principio él llega de una manera que no se sabe el por qué llegó, da un nombre falso, después nos vamos a enterar de su historia y al final terminan haciéndose amigos o uniéndose por estar luchando en contra de Sara o el fantasma de Sara, que es quien escribe las historias y quien va a intentar desaparecerlos o va a intentar entonces matarlos. En la primera historia como tal que aparece va a ser la de Harold, que es el nombre del espantapájaros, y que Harold va a asustar o va a matar a Tommy, que es el primer chico que aparece, que es el bravucón de la escuela. Esta historia la podemos interpretar también de otra manera. A Tommy lo que le interesa es desaparecerse, borrarse, irse lejos del pueblo. Posiblemente no se logra ver esas partes, pero podemos de pronto intuirlas. Él detesta entonces la vida de ese pueblo, detesta el destino de las personas de ese pueblo, que es convertirse en granjeros. Vemos que su familia a eso se dedica, tiene un sembradío, crían gallinas, tienen que vender huevos. Y entonces deposita en la figura de Harold, del espantapájaros, todo lo que él odia de esa vida y también probablemente de sí mismo. El verse reflejado en ese muñeco, en ese espantapájaros con la figura del granjero, es lo que más detestaría. Podemos entender también que el miedo más grande que tiene es quedarse estancado, estático, como lo hacen los espantapájaros en medio de un campo de maíz, a cuidar maíces, ¿no? Y resulta
que después de que regresa ebrio a su casa y la mamá entonces le ordena que tiene que ir a llevar huevos a la granja vecina porque ya están pagados, tiene que atravesar el campo de maíz y entonces Harold empieza a cobrar vida, lo empieza a perseguir y termina encajándole un trinche, ¿no? Tenemos entonces uno de los elementos de terror que ya nos hablaba Freud, que es que los objetos inanimados cobren vida. Sí, Por correcto. eso es que estas historias generan terror, como la de los juguetes que se mueven, como Chucky, como Annabelle y esas películas. Y el castigo, a final de cuentas, de Tommy va a ser que termina convertido en espantapájaros. Termina convertido en esa vida de granjero estático que tanto detestó y que se va a quedar anclado por siempre y para siempre en ese campo de maíz. Correcto, sí. Sí, claro, pues ahorita que lo dices completamente, la metáfora ahí está presente, ¿no? El querer huir, ahora sí, bueno, de la familia y del ambiente familiar, y que las personas, fíjate, piensan de que, bueno, más acá mexicanamente o más latinoamericanamente, que casándose se van a poder alejar de la familia. Y cuando parece, y resulta que pasa todo lo contrario, ¿no? Se tienen a los hijos y se ancla más a la familia, o ya no pueden salirse de con la mamá o el papá, y digamos, de lo que quieren huir es en donde donde más se van a quedar o se van a anclar, como dices, por lo menos pues, están solamente creando más familia y pues se tienen que anclar y apoyar de los padres o de los abuelos. Entonces, sí, digamos, también este miedo genérico, igual a fin de cuentas, de querer salir y conquistar el mundo, ¿no? Como dicen ahí, matar comunistas, pues resulta de que, pues no, al final, digamos así, no lo pudo hacer y se quedó haciéndolo pues, de granjero, lo va a poner así, o quedándose en el trabajo familiar, lo va a poner de esa manera, y teniendo tantos sueños, ¿no? Lo va a poner así como pues, un adolescente o alguien universitario que quiere hacer, y pues resulta pues que se quedó ahí como tal en el ambiente familiar, pues, o en su ciudad, pues, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Entonces, digámoslo así, que ese es uno de los miedos como muy genérico, que en todas las generaciones y más en el ambiente, bueno, universitario, escolar, se le teme, ¿no? Yo quiero ir y estudiar en un otro país, o trabajar en otro país, o casarme con una extranjera, qué sé yo, y pues resulta que pues nomás se quedó en sueño, ¿no? Esa parte. Bueno, hay gente que lo supera y hay gente que no, pues ahí sí. Y de Tommy y de la historia de Harold hay una escena importante porque, bueno, reconocemos que ebrio, pues cualquier sombra puede llegar a asustar, ¿no? Y mientras Tommy camina por el campo de maíz, se topa Harold 2 veces, le parece extraño, es como estoy caminando en círculos, ¿qué habrá pasado? ¿Quién lo movió? Pero cuando realmente se asusta es cuando ve el palo vacío. E incluso se enfoca la toma al palo, ¿no? El elemento fálico a más no poder y cómo le teme de pronto a esa ley, a esa imposición que estanca, no deja de ser un palo iba a decir de puercoespín, un palo de espantapájaros que lo va a terminar anclando, ¿no? Sí, claro. ¿Algo más de Harold, doctor, que le haya gustado Bueno, de esa historia? espérame, te iba a decir algo de él. Sí, de que, bueno, él es boleador, como se ve, por eso, pero también por lo que siempre pasa, porque en la familia lo bolean a él, no lo respetan, digamos, llega y lo ponen a trabajar, a veces que descanse, y se supone que hay varios maltratos más dentro de la familia, y pues él se desquita, como suele pasar, ya sabemos, el mecanismo de defensa de identificación con el agresor. Ahora él va a bullear a los que están abajo de él, y bueno, es una cadenita que no, que no se puede cortar, ¿no? Entonces, bueno, viene como el origen del bulleador y bueno, y el castigo, lo va a poner así, que todo el mundo quisiera del bulleador, para que se le quite, ¿no? Pero pues no deja de ser también victimario esto bueno, de los maltratadores en general, ¿no? Listo, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente historia que aparece va a ser la que le pasa a Ogi, a Augusto, que se titula ¿Quién se comió mi dedo? Que también es de las apariciones o de los fantasmas mejorcitos hechos en la película, y que pues va directamente
directa hacia el canibalismo. La historia de lo que trata es que una señora, la historia dice que una señora se encontró mientras hacía por ahí trabajos en la tierra un pedazo de dedo y que no le importó meterlo al estofado de la familia. Entonces, esa es como la historia antigua. Lo que pasa en la película con nuestra protagonista es que está solo en casa. Y luego, una de las primeras cosas en llamar la atención, o por qué dije desde el inicio que son como si fueran castigos hacia las culpas o a los actos o pecados de alguna manera que están cometiendo, porque está en casa. Está hablando con la mamá y encubre a la mamá. Al parecer no se centra muy bien, no se descubre muy bien, pero le dice, no te preocupes, no le diría a papá que te fuiste con fulanito de tal. Entonces, está encubriendo a la madre en un acto que está malo, es su primer pecado, y posteriormente termina comiéndose el dedo que le sale dentro de la sopa, ¿no? Aparece entonces el fantasma que pregunta, ¿a quién se comió mi dedo? Y lo va a estar persiguiendo para castigar a esa persona que se comió el dedo. También es simbólico el hecho del canibalismo, del querer devorar el cuerpo del otro. Y recordemos que al inicio de la película, cuando que van a salir a Halloween, que pasa por su amigo y se le queda viendo a la hermana que acaba de salirse de bañar, que está preparándose para la cita, y por ahí también el amigo Chuck le dice que todas las mujeres le gustan, que para él no hay ninguna mujer fea. Ajá. Entonces también está presente de pronto a lo mejor por ahí la parte del cuerpo, de la lujuria, que termina siendo castigado por comerse ese cuerpo, que en ese caso también el fantasma era una mujer. Que también pudiera ser, fíjate, con lo que dices, de que él mismo, digamos, Oggy, sea también un hijo de las aventuras de la mamá, pudiera ser, ¿no? A fin de cuentas, el fantasma representa una mujer, tiene como la Llorona, como esa mujer con culpa, o bueno, en este caso por engañar al marido, tener hijos de otro, bueno, qué sé yo, cosas así. Entonces, esa dupla de que al final va a ser perseguida o perseguido, las dos cosas, por esa culpa o por ocultar a la madre o por, pues al fin de cuentas ser cómplice de la madre y pues bueno, sí, si ella puede enamorarse de todos, él también puede enamorarse de todas. Y ahí sí, literal, ¿dónde quedó como la castración? ¿Dónde quedó la ley? ¿No? Porque con todo se pueden, ¿no? Todos, bueno, con todas o con todos se pueden. Y por lo tanto, bueno, ese de que con todos se puede, digamos, quita la ley del incesto, quita la ley del canibalismo, y por lo tanto, bueno, viene como toda esa parte de la locura lujuriosa, pues lo va a poner así, y que pareciera que lo va repitiendo, ¿no? Quien persigue a Oggy sería, digamos, esa madre que no tuvo ley, que ahora quiere imponer la ley, pues cuando ni siquiera lo siguió, ¿no? También el estar vivo muerto, o un fantasma que es un vivo muerto, que también dónde está la ley, o completamente vivo o completamente muerto, ¿no? Entonces ahí como hay esa parte de que se junta, como que, bueno, mejor dicho, como que desaparece la ley en todos los aspectos y tarde que temprano bueno, los va a perjudicar o les va a llegar, ¿no? Porque al decir se puede con todas o le gustan todas las mujeres, pues también le gusta a su mamá, ¿no? Lo voy a poner de esa manera. Entonces ahí viene esa parte del fantasma del incesto, lo voy a poner así, que lo va a perseguir, ¿no? Sí, y que termina siendo castigado por eso. A final de cuentas es la misma mujer fantasma, es la misma madre quien se lo lleva. Le falta un dedo. Recordemos que simbólicamente el dedo es fálico, por lo tanto es una mujer que no impuso tampoco la ley, que vemos claramente que no está siguiendo la ley al engañar al marido, y que el niño se deja ir justamente con esa mujer que a final de cuentas no importa en tanto el padre por ahí nomás fue nombrado en esa ocasión, no le diría a mi padre que te fuiste con sutano de tal, y pues va a terminar siendo castigado. Sí. ¿Algo más? ¿Nos pasamos a la otra historia? Comentarios porque ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, saludos María Mercedes Ortiz, Norma Teresa, José Luis García, Guillermo Soria, saludos, María del Rosario. Saludos, Guillermo.
Daniela González, ¿qué película es? Historias de miedo, de Guillermo del Toro. Eden Mercado, saludos. Juan Uribe dice, la realidad es mejor expresada en metáfora. Pues se entiende más. Pero ¿cómo opera la clínica psicoanalítica con la metáfora o la analogía? Bueno, a fin de cuentas, los síntomas y las enfermedades son metáforas del inconsciente o de los traumas o de todo. Así que también ahí lo podemos ver igual. Los miedos, tanto infantiles como de adultos o las fantasías, no dejan de ser metáforas de todo eso que se trae en el inconsciente. Anayeli Enríquez dice, duérmete porque viene el coco. Claro, pues esa es una gran contradicción, dice, ¿verdad? Lidia John, saludos desde Tijuana. Luis Román dice, saludos a los panelistas. Una pregunta, ¿estas representaciones terroríficas tienen alguna relación con el complejo de castración? Sí, por supuesto, como estamos viendo ahorita, claro que sí, ¿no? Que no se salga de la ley, a fin de cuentas es lo que se le pide al niño con estas historias, porque va a haber consecuencias y va a haber un castigo, ¿no? Como sucede, ¿no? Que son los dos niveles de la fobia. El nivel consciente, que va a ser el miedo a las arañas, el miedo a los vampiros, yo qué sé, pero de todas maneras, el nivel inconsciente siempre va a ser el temor a la castración. Por supuesto. Dice Dulce Muñoz, uy, ahí viene el viejo del costal y te va a llevar. ¿Y qué tal Hansel y Gretel? Ahí está, digamos. La bruja también. Milenario lo va a poner así, estos órdenes o leyes para los niños y para todos, pues a fin de cuentas. Guillermo Rangel, saludos. Guadalupe Moreno, saludos. Adriana Rodríguez, saludotes. Eden Mercado dice, por ahí leí que en algún lugar de África, en un pueblo pequeño, el gobierno, con el fin de que las personas no salieran de su casa y respetaran la cuarentena, difundió el rumor de que había una especie de demonio rondando por las calles, según decía el texto. Funcionó, disculpen la ausencia de referencia exacta. Bueno, como en Rusia se dijo que Vladimir Putin soltó leones en las calles para que no salieran los rusos y resulta que le creyeron, digamos, es lo peor, ¿no? Que creen esas cosas. Fabi García, La Riuma Vázquez, saludos, Lulú Valdivia, Gloria Rodríguez, a Nayeli Enríquez, José Ángel Ramírez, Martínez Sofía, Valcroz Alejandro, bueno, Yuli Rincón, bueno, ya, ¿cuál es el tema? Ya está. Ángel Núñez, Daisy Lisset, y bueno, ahí me quedo para continuar. Ahorita continúo con los demás. Continúa, Dante. Bueno, la siguiente historia de terror que va a aparecer va a ser la de Ruth, la hermana de Chuck, que ella, pues ya les adelantaba al inicio, es la típica belleza americana, es una chica rubia, delgada, de buen ver, bonita, despierta las pasiones ahí de todos en el colegio, y pues es vanidosa, y justamente por su vanidad va a ser castigada a través de la fealdad. A ella le va a aparecer, su historia se llama El Punto Rojo, que es una picadura de araña que termina brotando muchas más arañas y que la va a terminar haciendo fea. Aquí también se castiga entonces la vanidad o se va a castigar el narcisismo exacerbado de la personalidad narcisista, a final de cuentas, y va a tener entonces, se va a castigar con lo contrario, vas a terminar siendo feo, y se espera entonces que el feo sea expuesto como feo, sea burla, y a final de cuentas sigue siendo admirado, llamémosle, igual que el narcisista bonito, guapo, pero al contrario, ahora va a ser admirado o señalado por lo feo que es, y también va a terminar siendo rechazado. Su castigo va a ser también el rechazo. Si en un primer momento a todo mundo atraía su belleza, ahora es rechazado. Y en la película se dice que la pobre chica terminó en el manicomio, la alejaron entonces, fue excluida, y entonces ¿dónde quedó la belleza? Se ve a final de cuentas que cuando brota la arañita por ahí y que empieza a brotar todos los animales, está viéndose al espejo. Sí, sí, claro, bueno, y que también bueno, refiere que como a un miedo general de que qué va a pasar o qué pasa cuando tu único atractivo o tu única virtud la pierdes, bueno, según piensa la persona, ¿no? Digamos, en esta chica que igual tuviera más virtudes, ¿no? De saber, conocimiento, ciencia, lo que tú quieras, pero pues nomás se centran en uno solo y piensan que con ese van a dominar al mundo. Pero pues, resulta de que se te quita o se pierde
y la persona, bueno, se vuelve loca en ese sentido de que perdió el atractivo, perdió o la utilidad para los demás, y ahora, ¿qué va a hacer? Pues ser recluida, o como, bueno, como dice, ¿no? Que parece que se volvió loca, pues por lo mismo, y que, bueno, pasaría igual para todos nosotros. ¿Qué pasaría si nos quitaran algo que necesitamos o que admiramos de nosotros y que ya no lo vamos a tener? Ahora, ¿cómo nos vamos a presentar a la sociedad? ¿No? Dices, pues, va a ser una como gran pérdida y ahora sí, como dices, ¿no? Va a ser señalado de que tuvo y perdió, ¿no? Y que lo que pasaría con el dinero, ¿no? El dinero, alguien tendrá mucho dinero y de repente ya no tiene nada y pues es rechazado y es señalado y es por el castigo, qué sé yo, cosas así, ¿no? Entonces, pues también es un miedo muy presente y muy actual, ¿no? Y el miedo a las arañas, típico de las fobias, la relación también hacia los órganos sexuales, y por esta parte del vello púbico, de las patas peludas, la situación de que pica, toda esa parte pues tiene una alusión también a este miedo infantil respecto a la castración, respecto a la madre castrada. Completamente cierto, claro. Muy bien, ¿no? Continuamos entonces con la historia de Chuck, que él inicia, él sabe o él de pronto le da el material a la contadora de cuentos, a la Sara, porque dice, espero que mi historia no tenga que ver con mi sueño que tantos terrores me causa, ¿no? Y pues ándale, fue a caer entonces el sueño. Esta historia se va a llamar La habitación roja, justamente porque ocurre en una habitación roja, en la cual dice que aparece una mujer pálida que llega a su oído y le susurra, este es un lugar peligroso. Esa va a ser una de las escenas y de los monstruos icónicos de la película, aparte de Harold, porque despertó en bastantes personas justamente un terror, porque de entrada, pues el monstruo, llamémosle, es bastante grotesco. Es una mujer completamente sin cuello, es una mujer voluminosa, que con una textura extraña en la piel, demasiado pálida, los ojos muy separados, y que está persiguiendo en la habitación roja. Pues aquí tenemos diferentes elementos a final de cuentas, empezando por la habitación roja. Ocurre en una habitación cerrada. Rojo nos recuerda de pronto a la sangre, y la habitación cerrada nos va a recordar al útero materno. Claro. Aparece nuevamente el fenómeno de la mujer. Es una mujer, es una madre, y si recordamos la historia de Chuck, que igualmente de pronto puede pasar desapercibida y no nos fijamos en esas cosas, pues vamos a pasarla por alto. Al inicio de la película es su mamá quien le está haciendo el traje, que él quería un Spider-Man y le acabó haciendo una araña en tamaño de hombre. Y la mamá va y lo abraza y lo acaricia y que casi le dice, qué bonito te ves, hijo, ¿no? Una madre de pronto vemos sobreprotectora. Y lo que ocurre en la escena es justamente eso. Esa mujer de blanco termina acorralándolo y termina devorándolo de alguna manera hacia el vientre. Sí. Es entonces el miedo justamente a la madre sobreprotectora, el miedo a volver al útero, que es un miedo también bastante común. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la claustrofobia, que también es de las fobias comunes. El miedo a volver al volver al vientre materno, al no nacer, al no existir, y que va a estar representado entonces en esta escena. Completamente cierto. Fíjate, en esta escena y con este monstruo yo tuve un efecto Mandela, porque dije, pues ya apareció el monstruo y se lo va a comer porque va a abrir sus fauces de la barriga. Y resulta que no, dijo, nomás se lo engulle así como tal. Y dije, caray, entonces esa es otra película, o es un efecto Mandela que lo vi nomás ahí. Pero bueno, esperaba algo que no sucedió, bueno, y que nunca sucedió, pero yo creí que sí iba a suceder, pues. Pero bueno, pues, qué bueno que no sucedió así tan feo como yo me lo imaginaba. Déjenme acá con los comentarios. Daisy Lisset, saludos. Ángel Núñez, Miguel Robles dice, el contexto de la película está en medio de la guerra de Vietnam, historia escrita con sangre, claro, y creo que habla de ese miedo que se percibe en el ambiente
y como angustia a nivel inconsciente y repercute en las fantasías de los protagonistas. Sí, por supuesto, claro, sí, en un ambiente de guerra, Claro. pues todo se vuelve peligroso, ¿no? Todo lo extraño se vuelve peligroso, claro. Emanuel Leiva, saludos. Yasmín Carduño, Mariana Rubalcaba, saludos. Joel Jara, Luz Hernández, Saludos. Indira Pacheco, Ana Cebes, Pati Ramírez, saludos. Astrid Bernaga, saludotes. Gaby Saludos. Fuentes Guzmán, Niclep TV de House, también saludos. Anthony Ramírez, Rami, Saris Ham, Astrid Bernaga, Dulce Camarena, María Laura García, Marco Antonio Vázquez, Ana Cebes, María Laura, saludos 40. Saludos. Mariam Sea, Dania Sataraín, Alessi Montejo, Miguelina Sánchez, Carla Peix, Anato Álvarez, Arcelia Godínez y Daniel SG. Dice Estrella, dice, hola, como en la novela del Señor de las Moscas, que causan miedo con la cabeza del jabalí, el Señor de las Moscas. Que no descarten del grupo que ya se ha dividido. Sí, por supuesto, también. También pasa Javi en la película García, de la aldea, que están los monstruos alrededor y no dejan salir a nadie. Pasa exactamente lo mismo también. Como el miedo ejerce el poder, ejerce la fuerza. Ajá, por supuesto. Y digamos que es un poder, a fin de cuentas, el miedo es poder, ahí como tal, ¿no? No solamente, ¿cómo dicen? El saber o el conocimiento, también el miedo es poder. Rosario Rivera dice, tuve una paciente que se paralizaba cuando veía una película de disfraz. Una peluca de disfraz. De niña fue violada por su tía. No, pues definitivo que ahí está la relación conexión. con el cabello. El gran trauma, claro. Valeria Luna, JMB Chuy, Ana Cebes, muy interesante el miedo. Uy, no, sí, definitivo. Mara, Mira, también saludos. Melissa Martínez, Beatriz López, saludotes, gracias. Beatriz López, Marita Bucio, Carlos Manuel Rojas, Mariana Rubalcaba, excelente tema, gracias. Sonia López también, saludos. Y antes que nada, Dan, por favor, invítanos a tu curso. Claro que sí. Estamos abiertos estamos abriendo la invitación a todos ustedes a que sean partícipes del diplomado de psicoanálisis y cine, que va a iniciar el martes 1 de septiembre de este año. Vamos a estar analizando una película por semana, así que serán 12 películas que vamos a estar analizando. Por ahí de pronto surgen las dudas de, bueno, ¿y para qué sirve analizar películas? Pues no solamente es por la película en sí, sino como hemos dicho durante el transcurso del día de hoy, a través de las películas vamos a entender la realidad, vamos a entender el contexto. Por ejemplo, aquí que nos hacía nuestro comentario acerca de cómo el miedo que surge en la película sobre Vietnam y se permea al psiquismo de estos chicos o de los personajes. De esta misma manera nos vamos a dar cuenta que las películas de cierto contexto o las producciones artísticas de cierto contexto nos hablan de la sociedad misma que las está creando. También, pues, el simple hecho y gusto, ¿no?, de disfrutar el cine, de entender también las películas de otra manera. Lo han visto cada vez que analizamos películas como ejemplo, que no nomás se trata de la historia que nos están presentando en la pantalla, sino de desglosar cada uno de los elementos, de aprender cómo aplicando el psicoanálisis podemos analizar estas películas, desmenuzarlas y entender mucho más de la película que lo que nos presentan. Les reitero entonces la invitación al diplomado de psicoanálisis y cine. Va a ser los días martes, la duración va a ser de solo 3 meses. Iniciamos el 1 de septiembre. Los informes ya los saben a través de nuestras redes sociales, de nuestras páginas del Instituto de Psicoanálisis Aplicado, también al teléfono y WhatsApp 33 18 43 048 2. Con todo gusto estaré respondiendo preguntas, informes, etcétera. Ahí tendrán entonces resueltas las dudas y pues la puerta abierta para que participen con nosotros en el diplomado. Correcto, así es. Y que de todos modos las películas son historias de vida, al fin de cuentas. Entonces, entendiendo una película, también se entiende la patología. Como vemos, hay un origen, en todas las películas y bandas de terror hay un origen de que aparece un trauma y cómo está afectando en la vida. Bueno, a nivel más de la fantasía más exagerado, pero bueno, a fin de cuentas, se entiende también las patologías por medio de las películas que lo ponen más claramente, ¿no? Tampoco no es... También ayuda a entender, la clínica, por supuesto, la historia de los pacientes, por supuesto, y ampliar un poco más, obvio está, el acervo cultural,
porque también los pacientes se van a identificar con las películas, los van a contar en terapia, y bueno, ahí podemos hacer muchas conexiones que le sirven a la cura del paciente, ¿verdad? Por supuesto. Como dice aquí Astrid, dice 100% recomendado el diplomado. Dice, ya no vuelvo a ver las películas como antes después del diplomado. Qué genial, Astrid. Primera generación del diplomado, Astrid. Que vean, ahí están los resultados. Síguele dando, por favor. Bueno, nos vamos entonces con la historia de Ramón, que Ramón va a ser este personaje ajeno, que a final de cuentas, ajeno en muchos sentidos, porque es latino, en un contexto, en un Estados Unidos, y de por sí hablamos de las revueltas este año respecto al racismo, respecto a las segregaciones raciales que existen en Estados Unidos, en aquel entonces mucho más, y que además había escapado o había huido ante su reclutamiento al ejército para irse a Vietnam. Ramón viene huyendo porque, como él lo señala, su hermano fue devuelto despedazado de la guerra. No sabemos en realidad si le explotó algo, si se ensañaron con él, no sabemos, ¿no? El hecho es que despierta entonces en él el temor de ir hacia la guerra. Además de que al inicio en su personalidad lo vemos que es demasiado pasivo en un primer momento. Pues el alejarse de la guerra entonces sería lógico, pero si le añadimos el trauma de su hermano que regresa muerto y despedazado de la guerra, pues claro que se asusta aún más y que termina huyendo y llega se llama Hillville. Algo así, bueno, al pueblito. Sí, al pueblito, y entonces se topa con nuestros personajes, lo hacen parte de la pandilla y termina ahí teniendo un romance con la protagonista, con Estela. Bueno, la aparición que le llega a Ramón, el fantasma que viene persiguiéndole, es justamente la muerte del hermano. El fantasma, que ahí le llaman el deambulador nocturno o algo así por el estilo, es un hombre despedazado justamente como su hermano, que lo viene persiguiendo. Ahí no hace falta analizar demasiado ni resolver demasiadas metáforas, pues el fantasma es el mismo trauma que lo viene persiguiendo desde que huyó de casa, desde que hizo caso omiso al reclutamiento, y que lo va a estar persiguiendo. Los otros personajes pues huyen y no se enfrentan como tal al temor, y terminan siendo devorados, muertos o desaparecidos por los fantasmas. Ramón aquí sí, hacia el final nos explica que porque hay un motivo, que en este caso va a ser el amor que va a sentir por Estela, pero deja de huir. Ramón sí tiene esta cualidad, va a dejar de huir para enfrentarse al monstruo, a este ser despedazado, para que Estela tenga más tiempo, para que Estela pueda vencer entonces a Sara, etcétera. Pero sí se enfrenta, se esconde, se encara, hace que lo persiga al monstruo y además en una parte lo atropella. Sabemos que, por ejemplo, con el trauma, no solo hacerlo consciente va a resolver el trauma mismo, como en la escena. El atropellar de frente al monstruo no va a hacer que desaparezca. Hay que realizar justamente un proceso para que deje de perseguirnos ese fantasma, para enterrar a ese muerto. En este caso, pues para enterrar al hermano que venía todavía cargando o que venía arrastrando. Y al final, pues bueno, si no es por Estela, el fantasma también lo hubiera matado, ya lo tenía del cuello, pero no deja de ser también no solo un reflejo del hermano, este hombre fragmentado, también es un reflejo de sí mismo, del mismo Ramón. Él también está fragmentado porque no se siente parte de la comunidad de Estados Unidos. Es señalado por ser latino, por ser diferente, por su color de piel. Sin embargo, pues es norteamericano. Es como si dentro de él mismo habitaran diferentes Ramones, diferentes partes de ver el mundo. Y él también se ve de esa misma manera y también viene siguiéndolo ese pasado al que se enfrentan muchos de las personas migrantes, de este famoso síndrome del migrante, donde ya no se siente parte del país en el que está ni del país del que salió. Personaje entonces, este fantasma que lo persigue fragmentado, pues un reflejo de sí mismo y del fantasma del hermano que lo viene siguiendo.
Sí, por supuesto. Y que también, digámoslo así, aunque parece latino, mexicano, también así como pareciera hindú, entonces ahí como que engloba muchas, bueno, nacionalidades. Y pues sí, representa lo que acabas de decir, esa parte de que, así, pues yo, ¿cómo voy a luchar contra el enemigo, pues, de mi país si yo no quiero mi país, ¿no? A fin de cuentas, el enfrentarse al miedo o a las situaciones, bueno, de guerra o la actualidad es por amor, uno lo tiene que hacer por amor y él, si no tiene amor a alguien o a algo, pues entonces no se va a enfrentar y va a huir. A fin de cuentas, al final, que va a la guerra va por amor a su chica, pues, a la novia, pues. No tanto a la familia, a su familia primera, sino ya ahora sí a defenderla a ella por amor, ¿no? Que es como, bueno, como deben de ser las cosas, pues ahí como tal. Ya falta poquito, Daniel, no sé cuántas historias faltan. Ya nomás, de hecho, historias ya no, simplemente hablar de que Estela no tiene en sí una historia, porque Estela a través de la película se enfrenta a sí misma, no necesita muchos más fantasmas, porque ella ya viene acarreando el del abandono, pero justamente luchando por otros, se da cuenta de que no está sola. Y cuando enfrenta y vence a Sara y le dice yo voy a contar tu historia, que por eso estaba enojada Sara, al final nos enteramos que Sara era en realidad al principio buena, la familia era la que era mala porque estaba contaminando el agua de la ciudad. Ayuda, le da voz entonces, le da voz a la víctima y esa voz también se hace su propia voz. Y decíamos al inicio que su castigo era cuidar al padre por siempre, que no iba a poder salir del pueblo por estar cuidando al padre, iba a renunciar a ser una gran escritora, por estar cuidando al padre, y termina ella dándole voz a Sara, al fantasma, obteniendo su propia voz. A final de cuentas se ve que ella escribe el libro, que se anima, que lo presenta y se gana por ahí un premio y que no le importa a final de cuentas la crítica, ¿no? Reconoce su propia voz y de esa manera va a destruir también su propio miedo. Y que también ella supera el trauma del abandono al aceptar que el novio se vaya, ¿no? A fin de cuentas, Sí. y que lo va a seguir amando, y que le va a escribir todos los días, ¿no? Como dice ahí, bueno, porque lo ama y puede aceptar que se vaya, y bueno, quién sabe si regrese, pues, pero pareciera que ya no le tiene miedo al amor, al enamoramiento, al tener pareja, y que las personas se puedan ir, ¿no? Porque también pareciera, bueno, con el trauma que le pasó con la madre, de que no puede abandonar al padre por lo mismo, porque sería tan mala como la madre, o va a matar al padre de desamor, o a ella misma, ¿no? También si lo abandona el papá, o se muere el papá, pues pareciera que también al poder despedirse de su novio, se supone que ya pudo superar el trauma, ¿no? Como que tenía en la infancia. Bueno, por último, los últimos saludos: Araceli Castilla, Rosy Delgadillo, Jesús Yagami, Elizabeth Ponce, Jonathan Araque desde Cali, Colombia, saludotes. Saludos. Yusim, Francisco Panti, Alberto González, Hermila López, Gregorio Rafael, Clara Castelazo, dice excelentes analogías, gracias. Cristina Reyes, Alessi Montejo, bueno, el costo ahí lo puede ver en la información completa y en el link. Y bueno, Pati Ramírez también. Saludos, Pati. Así, bueno, pues nos despedimos. Pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le reitero la invitación entonces a formar parte de esta generación del diplomado de psicoanálisis y cine. Y como podrán ver, una película de pronto que puede parecer infantil, que puede parecer ligera, nos da mucho de qué hablar gracias al psicoanálisis aplicado justamente. Y de esto y más se trata el diplomado. Gracias doctor, también a usted. No, gracias, muchas gracias al público. Al público, claro que sí. Bueno, saludos a Rosario Rivera y Mario Engel. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Los invitamos aquí a los cursos de la universidad. Y bueno, visítanos en las redes sociales, en nuestra página www.unifreud.com. Y bueno, aquí dice Rosario que le encantó el tema. Que bueno, a nosotros también nos gustó. Gracias. Gracias, cuídense mucho y nos vemos el siguiente viernes por aquí también, otro viernes de café. Gracias, Fabi Uribe, Elizabeth López, muchas gracias. Gracias, Dan. Nos vemos la siguiente semana y cuídense mucho y buen fin de semana.
Y gracias. Y ahora sí, adiós.